Por si alguien tiene mucha prisa y quiere la respuesta a la pregunta del título ya, cada vez que Bitcoin ha alcanzado máximos históricos, la gráfica Signals Index de NodeCharts, de la plataforma on-chain, ha clavado exactamente el punto mejor de salida. Cada vez que esta métrica supera los 90 puntos, como vemos, coincide con los máximos históricos, es decir, en 2013 con los $1.200, en 2017 en la zona de los 19.000, en 2021 en la zona de los 59.000, 60.000, ya sabemos que el segundo techo de 2021 fue un techo manipulado, y en 2024 y 2025 esta métrica no ha marcado techos de mercado. A lo máximo que hemos llegado es a los 82 puntos, que son buenos niveles, pero son niveles intermedios, desde luego no son niveles de máximo de ciclo. A día de hoy el indicador se encuentra en 76 puntos. Este Signals Index es una métrica propia de NodeCharts, reúne todas las más importantes, el SOPR, el MVRV. Esta información es de pago, yo os la traigo en una colaboración con NodeCharts y quienes estéis interesados tenéis un 30% de descuento con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo. Hay una belleza extraordinaria en la geometría chartista. Las figuras triangulares son figuras de compresión que van haciendo máximos más bajos y mínimos cada vez más bajos, pero fijaos cómo la ejecuta Bitcoin en estos últimos días. Primero, respeta perfectamente la figura triangular, la rompe y hace un pullback testeándola, después la cruza, pero es una ruptura falsa, vuelve a apoyarse, se apoya por segunda vez y a la tercera es cuando lo rompe. Fijaos en esto. Después de romperla tenemos ese toque a los $86.000. Un rebote que nos va a llevar a la zona de los 89.000. Vale, aquí me quiero quedar. Estupendo, nos salimos a 4 horas porque lo que quiero medir es este final de vela. Es decir, esta primera vela que coincide con el primer rebote, mini rebote, después de salir de la figura triangular. Vale, sigamos esta línea roja y veamos dónde nos lleva. Causalmente nos lleva a los cuerpos de vela del 13 de enero. La caída del 13 de enero fue una caída muy potente. Como vemos, toda esta vela de absorción que la vamos a marcar desde aquí. En este caso le vamos a poner otro colorcito, lo vamos a poner en color morado. Y vámonos un poco más atrás para ver dónde nos coinciden estas líneas. Vale, la línea roja, como vemos, también fue un soporte el día 26 de noviembre y fue un soporte pinchado el día 5 de diciembre. Como vemos, la línea morada se cruza el 17 de noviembre, domingo, pero también es una zona de soporte ese mismo día y el día siguiente, lunes 18 de noviembre. Aquí tenemos otra figura interesante, que es una triangulación, típica triangulación de banderín, después de un impulso justo antes de alcanzar las cotas que luego van a ser zonas laterales, como la que estamos viendo en Bitcoin durante las últimas semanas. Y a mí lo que me interesa ahora es marcar este nivel, que es el del mínimo de esta triangulación, está en los $86.574, y este mínimo del frenazo después del impulso antes de entrar en la zona de consolidación para ya llegar a la estructura de máximos. Perfecto, ahora lo que tenemos que ver es cómo esta línea morada, esta verde y esta azulita nos coincide con los niveles que tenemos en el día de ayer. Fijaos que la línea morada es donde el precio ha tenido rechazo, pero luego también donde ha sido resistencia. Fijaos que la línea verde es donde el precio ha vuelto a pinchar para darse la vuelta. Perfecto, ahora después de ver esto me interesa qué es lo que va a hacer el precio. Fijaos en esa vela, en ese rechazo tan tremendo al acercarse a este nivel de los $85.000. Después tenemos una vela bajista muy potente y luego tenemos esta vela de 4 horas de tremenda indecisión, donde la mecha es prácticamente equivalente y cubre el 90% de la vela en los dos lados, seguida inmediatamente de una vela alcista. Marquemos este nivel, 82.233, en el gráfico de Bitcoin contra Tether, como zona de rebote que nos lleva a la situación actual de la cotización del precio, donde vemos cómo donde ha sido soporte ahora está siendo resistencia. Si quitamos las figuras y solo dejamos las líneas, fijaos como esta mecha, la del día 13, lo que hace es tomar la liquidez de todos estos niveles, es decir, desde los $91.000 hasta los $89.000. Pero toda esta zona de liquidez entre la línea morada y la línea verde quedaba al descubierto y sin tomar. ¿Qué es lo que hizo el precio? Inmediatamente venir a por ella. Fijaos esa vela, fijaos ese rechazo. Ahí es donde toma toda esa liquidez, ahí es donde la toma. Esto hace que el precio reaccione, pero inmediatamente vuelve a tomar la liquidez de los niveles inferiores. ¿Qué niveles son esos? Todos los de aquí abajo, todos los que quedaban descubiertos, todos los que estaban abiertos. Es decir, con este movimiento lo que hace Bitcoin es cerrar la estructura y colocar el precio sobre la siguiente zona de negociación que ya está por debajo de los $82.000. Si estamos pensando que el activo está bajista y que puede alcanzar niveles más bajos, tendríamos que irnos a ese nivel, es decir, los $78.400. Y si perforase esta vela de imbalance, entonces nos iríamos a los máximos anteriores sobre los $77.000. ¿Que todavía estamos más bajistas? $73.100. Ese nivel nos llevaría a cerrar esta caja de liquidez hasta la parte de arriba de la bandera, es decir,
los $73.000 que conseguimos alcanzar en el mes de marzo y que fueron el máximo histórico de Bitcoin en ese momento. La primera pregunta que hay que hacerse ¿es posible que esto pase? Pues tomamos el impulso completo. Los impulsos normales, los retrocesos de Bitcoin normales son de un 0,38 a un 0,5 a un 0,618. El 0,618 cae en los 72.196 con los máximos de los 109.000. Por lo tanto, el activo se puede ir tranquilamente y sin que sea una anomalía a la zona de los $73.000. De hecho, la llevamos proyectando desde hace semanas como una posibilidad. Ahora bien, por la misma razón, una vez que el precio ha retrocedido una proporción de un 0,38, es decir, a los 86.252, que en este caso además los ha perforado hasta los 82.000, la corrección podría estar también terminada. Hay que valorar los dos escenarios porque los dos son válidos. Y como vamos a ver a continuación, los dos son igual de alcistas, aunque parezca lo contrario. Lo que sí es cierto, y nadie tiene que asustarse, es que si perdemos los niveles donde el precio ha rebotado, por ejemplo, haciendo un pequeño rebote y después cayendo a la zona que hemos hablado de los $73.000, este movimiento va a ser rapidísimo. Este indicador que veis aquí a la derecha, que es el perfil de volumen, lo que nos indica es la cantidad de volumen negociado por rango de precio en un tiempo determinado. Y fijaos como aquí en la gráfica diaria, toda esta zona tiene un alto volumen, siendo la zona más negociada la de los $95.000, pero cuando entramos en esta zona, lo que nos encontramos es un vacío de negociación. Esos vacíos de negociación, el precio una vez que los perfora completamente porque los rellena. Y ese vacío realmente está principalmente en esos niveles, que como vemos es precisamente donde el precio se ha dado la vuelta. No ha querido meterse en ese jardín y sinceramente esperemos que no quiera hacerlo. Aún así, si lo hace, tampoco pasa nada. Y no es porque yo sea optimista o esté muy bullish, que también, sino porque dentro del discurso de mínimos ascendentes, que es eso y no otra cosa lo que determina si un activo está en tendencia alcista o está en otro tipo de tendencia, todo lo que sea apoyar en esta tendencial es la continuidad de un mercado alcista. Es decir, incluso en un escenario, imaginaos como este, sin ningún problema, el precio puede canalizar en una figurita triangular aquí, hacer un pullback aquí, salir para arriba y salir a los $130.000 para el mes de agosto. No tiene por qué ser en esa fecha, evidentemente, puede ser antes, puede ser después. Pero incluso caer a esas zonas no invalida absolutamente nada. Ya no os digo si nosotros rebotamos aquí y empezamos a hacer movimientos más fuertes y nos vamos a esos 120, 130, $140.000. Algo que me parece súper interesante de Bitcoin en gráfica diaria es que, como veis, esta tendencial, que no es la misma que hemos visto antes, porque esta une mínimos inferiores teniendo en cuenta que dejamos por fuera estos excesos del verano del 24. Aquí rompemos la tendencial, hacemos toda esa zona de intento de entrada donde nos hace resistencia, aquí por segunda vez, aquí entramos pullback y para adentro. Y aquí es donde estamos rebotando, fijaos que estamos rebotando en esa tendencial. Pero ahora tengamos en cuenta otro canal, que es el que arranca después de esta primera onda impulsiva, desde los $49.000 y que coge mucha fuerza, coge mucha velocidad y se canaliza en esta tendencial. Fijaos como esta tendencial recoge máximos y mínimos, la rompe y hace toda esta zona que luego se soporta sobre la tendencial, vuelve a tocar la parte de arriba del canal grande. Aquí lo tocamos, perforamos, salimos y justo es al perder esta tendencial, esta de aquí, donde ayer el precio se despeña por un precipicio hasta llegar al canal de abajo. Vale, pues fijaos qué cosa más interesante. Si nosotros unimos estos máximos y mínimos, que en realidad lo que generan es una cuña diagonal de salida que tiene su pullback, que tiene su entrada, que se ve aquí, como veis, en la intersección de los dos canales, y la extendemos en todo su desarrollo, y esa extensión va a venir dada por la angulación proyectada de la diferencia entre los máximos y los mínimos, como vemos aquí. Entramos, un primer mínimo, máximo, mínimo, máximo, punto de soporte, salimos, nos topamos contra el canal tendencial pequeño, lo golpeamos, ya nos salimos para afuera, hacemos toda la zona de máximo, fijaos donde viene a caer, justo la cuña, para hacer un triple soporte, soporte de canal grande alcista, de largo plazo, canal corto alcista, el de los $49.000, y esta cuña de la zona exterior, que es la salida del impulso, vienen a confluir en los $82.200, que es donde Bitcoin se ha girado, se ha dado la vuelta. Si rompemos este nivel, a los 73, pero si lo soportamos, desde luego, el análisis técnico está demostrando una vez más que no es magia, pero que es absolutamente maravilloso.